Y en la tarde de hoy, como es lunes, me acompaña el gran amigo y candidato a una diputación por la provincia Santo Domingo, el licenciado Israel Abreu. Muy buenas tardes, Israel. Un gran privilegio, don Miguel, darme la oportunidad de acompañarle todos los lunes en este prestigioso programa, El Rumbo de la Tarde, por Rumba FM 98.5 y de manera específica, como usted bien dice, aspiro a diputado por la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este. Yo creo que el Congreso de la República Dominicana necesita tener mejores y más preparados representantes al respecto de las necesidades que lamentablemente se incrementan en nuestra población, en nuestra ciudadanía. Sí, porque todavía hay diputados que levantan la mano aprobando un proyecto que ni siquiera han leído. Especialmente cuando se tratan de préstamos, que son muy complejos. Lamentablemente, y aunque me referí de manera específica a los diputados, yo creo que también perecen al frente de la dirección del gobierno central un mejor presidente. Yo creo que a mí me gustaría ver cómo es que mis amigos del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado de manera específica, van un día a aprobar un proyecto que le permite a extranjeros invertir en un recurso tan preciado como pudiera ser el petróleo que pudiera haber en República Dominicana, y después van a invertir, ¿verdad?, en el petróleo de un país extranjero. Yo quisiera ver eso. Ahora, en la eventualidad de que el país descubra que en su subsuelo hay petróleo suficiente para justificar una explotación comercial. El país no tiene ni experiencia, ni tecnología, ni dinero para iniciar una explotación de esa naturaleza. Mire, lo del dinero puede ser relativamente cuestionable. Aquí el que tiene un mínimo de experiencia y conocimiento en materia financiera sabe que un proyecto petrolero, ¿verdad?, o quizás de gas natural, porque pudiera existir la posibilidad de que haya gas natural no solamente en nuestro terreno, sino también en nuestros mares, pues es fácilmente financiable. Ahora, lo que se pretende frente al sometimiento de una ley es que cualquier extranjero pueda adquirir, o sea, pueda ser privatizada y tener los derechos de esas explotaciones petroleras o de gas natural en su defecto. Y por otro lado, don Miguel, a mí me gustaría también ver, porque es legítimo, el emprendimiento estatal es legítimo, bueno, y es real. De hecho, hay una inmensa mayoría de estados en el mundo que han emprendido. Ahora, la base del emprendimiento es interna, no externa, y sobre todo en la situación que se encuentra República Dominicana. A mí me gustaría una discusión en el Congreso de los diputados y senadores del PRM, a ver cómo van a justificar, ¿verdad?, el sometimiento de un acuerdo internacional entre República Dominicana y Guyana que procura invertir en la siembra de maíz. Cuando hace un año y medio alrededor vimos todos en SIN, lo voy a decir, cómo Faña renunció del proyecto de desarrollo agropecuario en materia de maíz en la zona de Montecristi porque no tenía recursos. Pero cuando tú hablabas de hidrocarburos, de petróleo, yo lo que he dicho que los países emergentes, ahora nos llaman así, ya no tenemos el sobrenombre de países en desarrollo, porque normalmente en muchos aspectos de la vida los países pequeños están más desarrollados a veces que muchos países grandes. Pero los países emergentes como la República Dominicana no tienen tecnología y no tienen la experiencia necesaria para encargarse, por más financiamiento que consigan en los mercados internacionales, para iniciar una explotación comercial de un recurso minero respecto del cual no haya experiencia previa en la República Dominicana. Primero porque el financiamiento lo consiguen las grandes compañías y son ellas las que saben explotar y las que saben vender ese producto. Pero yo quería, ese es un tema que vamos a seguir conversando en la tarde de hoy, pero yo quiero referirme sobre algo que todo el mundo espera que uno comente. Tiene que ver con la decisión del presidente
de la República de adelantar lo que ya todo el mundo sabía, su intención de optar por un segundo mandato constitucional. Y digo yo que todo el mundo esperaba, porque no creo que haya aquí incautos todavía para pretender que el presidente iba a desechar esa oportunidad. Primero porque su presidencia ha sido tan compleja y llena de éxitos y llena de fracasos, de tropiezos, de cuestionamientos, que posiblemente el presidente no quisiera verse en el próximo mandato constitucional fuera del poder, ¿no? Por muchísimas razones que todo el mundo se imagina. Ahora, ¿cuál sorprendió a alguien en la República Dominicana el anuncio hecho por el presidente insólitamente, digo, a través de una grabación por sus redes sociales? Y digo insólitamente porque no recuerdo que ningún otro presidente o ningún otro candidato que no haya sido presidente haya anunciado una cosa similar a través de un video difundido por sus propios canales. Especialmente porque se había anunciado con mucha anticipación, incluso con bombos y platillos, que el presidente aprovecharía su presencia, creo que el jueves de esta semana, 17, el día posterior a la celebración del aniversario de la restauración de la República, para desde Cabo Rojo, en una actividad en que se supone que debe hablar el presidente o está señalado para hablar, el presidente iba a aprovechar esa oportunidad para anunciarle al país su decisión de correr por un segundo mandato constitucional. Y que se había dicho que incluso después de ese anuncio regresarían a la ciudad de Santo Domingo en una caravana de vehículos, me imagino yo, todos los funcionarios del gobierno, tocando bocina y en jipetas desde Cabo Rojo a Santo Domingo, una distancia superior a los 300 kilómetros, con todo lo que eso significa en gasto de combustible. Bueno, ya el pueblo sabe lo que ya sabía, pero el presidente con su informe, con su decisión, oficializa ya en lo que a él concierne y en lo que concierne al partido su candidatura presidencial por la reelección. Y digo que a pesar de que la candidatura no es oficial y tiene que ser inscrita en octubre en la Junta Central Electoral, con lo cual quedará iniciada formalmente la campaña con vista a las elecciones del 24, de hecho, él es el candidato del PRM porque no hay nadie en ese partido que tenga el suficiente apoyo dentro del partido y dentro de la sociedad civil como para competir con el presidente Abinader por la candidatura a la presidencia que ya él ejerce desde hace 3 años. De manera pues que desde ese punto de vista no es nada nuevo. Lo que sí es complicado, y yo creo que yo he hablado de que el presidente no ha podido salir del laberinto en que él mismo se metió o se involucró, porque el presidente, mientras oportunidad tuvo en la campaña en que fue electo presidente de la República, condenó muy contundente y reiteradamente el tema de la reelección presidencial, calificándola como la causa de muchos de los males de la República. Y una semana o 2 semanas antes del anuncio que hizo ayer a través de las redes, el presidente de la República había dicho inesperadamente que él entendía que otro tipo de reelección era preferible a la reelección consecutiva. La que yo llamo la reelección diferida, que es la que se obtiene entre un periodo presidencial intermedio. Es decir, que él desiste de ir a la reelección consecutiva el año próximo y espera el 2008 para optar por un segundo mandato, aunque no consecutivo, como es el caso, por ejemplo, del doctor Leonel Fernández, que es un permanente aspirante a la candidatura presidencial. A pesar de haber sido ya 3 veces presidente de la República, un periodo más de lo que él mismo le ha dicho al país en diferentes oportunidades, que solo bastan en una democracia, solo es saludable una reelección por un solo periodo y que un tercer periodo que él ya ejerció no parece una buena receta democrática. Bueno, yo creo que el presidente, sin darse cuenta tal vez, ha optado por lo que
por una de las dos opciones de reelección que él consideraba más condenable. Porque él acaba de decir muy recientemente, cosa que estaba fuera de discusión en el ambiente político nacional e incluso fuera de su partido, el PRM, de que él prefería y entendía que era más saludable para la política dominicana y el bien del país, esperar un mandato intermedio para optar por un segundo mandato diferido, que es una reelección en todos los sentidos que yo considero la peor de todas. Porque cuando se limita a 2 periodos consecutivos la reelección y nunca más, es decir, vete a casa después de haber ejercido 2 veces, entonces la reelección tiene un límite. Cuando es diferida, no tiene un límite. Y siempre un presidente siempre queda como una opción presidencial, no importa cuántos periodos transcurran entre su último y el que aspira nuevamente, como es el caso específico, repito, del doctor Leonel Fernández, que ya fue 3 veces presidente de la República, la última de las cuales concluyó en el 2012, intentó ser presidente, candidato nuevamente en el 2012, cosa que la Constitución no se lo permitía. Su propia Constitución intentó evitar la reelección para ser el candidato en el 2016 del Partido de la Liberación Dominicana. Dividió a su partido renunciando a la presidencia de la organización para ser el candidato presidencial una vez que perdió en las primarias de esa organización y hoy nuevamente es candidato presidencial. Y yo digo, bueno, incluso la reelección no solamente tiene un límite, sino aspirar a ella también, porque yo creo que el presidente Fernández está rompiendo un récord universal de la búsqueda de algo que ya tuvo en 3 oportunidades. Pero mi comentario es específicamente sobre la decisión anunciada por el presidente Abinader, que era la que todo el mundo esperaba, y que la única novedad es pura y simplemente la vía que el presidente Abinader optó para hacerla pública. ¿Qué es el mejor momento? Bueno, eso lo dirán los hechos, lo que venga a continuación. Pero creo que no le quedaba mucho tiempo, porque realmente la inscripción de candidatura tiene un límite. Y ese límite estaba llegando ya al punto final. Y evidentemente su partido, frente a todos los problemas que está confrontando el gobierno con los aumentos de los precios, el alza de los combustibles, el alza de la tarifa eléctrica mensual para todos los usuarios del servicio, los prolongados apagones y la inseguridad ciudadana, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para reformar la policía y hacerla más competente para combatir el crimen y la delincuencia callejera, todos esos elementos influyen en un ambiente de frustración y descontento que ameritaba u obligaba al presidente Abinader y a su partido a adelantar la decisión del presidente de optar por un segundo mandato, porque en lo adelante probablemente todo el esfuerzo y todas las energías del partido se van a concentrar en ese propósito y Dios quiera que eso no implique abandono de muchas tareas oficiales por parte de funcionarios que probablemente se sentirán más obligados a luchar por la reelección del presidente que a seguir haciendo lo que le corresponde hacer para hacer de este mandato un apoyo o el mejor de los apoyos a las pretensiones del presidente de optar por un segundo mandato. Es decir, si esta administración no alcanza los objetivos que le prometió al país y ya parece muy lejana la posibilidad de que todas esas promesas puedan cumplirse, entonces en esa medida la frustración que se acumula por ese incumplimiento de las expectativas que en campaña se forja un pueblo, en esa misma medida disminuyan las posibilidades de una reelección de un presidente que no fue capaz o no fue lo suficientemente capaz para llenar todas las expectativas que en su campaña le infundió al pueblo dominicano. Yo no sé qué tú opinas sobre eso. Bueno, lo que pasa es que es difícil hablar
de reelección y ver con la capacidad que se desdice el presidente Luis Abinader, no obstante, pareciera que real y efectivamente, cosa que no lo es, en República Dominicana hay una justicia independiente. Pareciera que República Dominicana, en alguna medida, según sus números, ha sido más eficiente su administración al respecto de los recursos públicos y de los objetivos que se trazan. Que real y efectivamente el gobierno ha logrado en alguna medida algunos de los objetivos que se ha trazado desde el punto de vista de la obra pública, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la seguridad. Y pareciera también que a pesar de la falta que ha tenido el actual gobierno en materia de educación, que de hecho República Dominicana ha retrocedido, pues entiende el actual gobierno, liderado por Luis Abinader y el PRM, que los ciudadanos dominicanos son idiotas, don Miguel. Los funcionarios. Los funcionarios de este gobierno y el presidente de la República, Luis Abinader, y sus funcionarios del PRM, parecen creer que real y efectivamente los dominicanos son idiotas. Bueno, los dominicanos, esa es la creencia. Bueno, pero yo creo que esa percepción la tienen todos a juzgar por la experiencia histórica de la democracia, la práctica democracia dominicana. Hay dos cosas que tienen una continuidad asombrosa. El incumplimiento de las promesas electorales y la corrupción. Yo recuerdo perfectamente que en una oportunidad, don Germán Ornes, que en paz descanse y que Dios lo tenga en un buen lugar, decía que la corrupción en la República Dominicana no era paternidad de nadie y que aquí se parecía mucho a una competencia olímpica en que participan 4 personas por cada equipo con un palito, ¿no? Y el tipo sale, el primero, y a tantos metros más allá, 100 metros más allá, le pasa el palito y sigue corriendo y así se la pasa un tercero y se la pasa un cuarto. Es decir, lo que quería decir don Germán con eso es que la corrupción no se para nunca. Que donde la dejó el que se fue, la agarra y la aumenta quien lo suplanta. Y esa es la experiencia que nosotros hemos vivido aquí en la República Dominicana en términos de corrupción. Y de eso lamentablemente, don Miguel. Entonces, pareciera real y efectivamente que a pesar del retroceso que debemos lamentar en materia educativa, pues, vuelvo y repito, este gobierno, el presidente y los funcionarios del PRM parecen ser que los dominicanos somos un grupo de idiotas que nos tienen acorralados en esta isla. Bueno, pues, yo no creo que todos seamos idiotas, pero aquí hay muchos idiotas. Bájele algo, don Miguel. No. El que nos está escuchando ya. No, pero lo que te quiero decir es que en política, porque no hay otra explicación al hecho de que cada cierto tiempo los dominicanos reciclamos las frustraciones. El historial de la política dominicana, de la democracia dominicana, no es más que un reciclaje permanente de frustraciones, como resultado de la fe que muchas veces depositamos los electores en las promesas electorales, a conciencia muchas veces, de que es imposible porque las condiciones existentes no permiten alcanzar ciertos objetivos y sin embargo no tragamos eso. Y yo lo digo, cuando yo digo no tragamos eso, no me lo trago yo, pero como nación, porque si no, no hubiera frustración en el país. Porque ¿qué es una frustración? El resultado de la decepción resultante de expectativas que no se cumplen. Que no se cumplieron. Sí, eso es. Eso es frustrante. Entonces, vuelvo y le repito, don Miguel, hemos retrocedido, tenemos una educación que nos limita, tenemos lamentablemente números que lamentablemente muestran lo contrario de lo que se nos quiere vender, inclusive en el anuncio de una precandidatura, de que República Dominicana tiene una situación relativamente halagüeña producto de la supuesta bien administración de los recursos públicos, cosa que en unos momentos voy a empezar a establecer claramente
lo que se quiere reelegir en República Dominicana. ¿Cómo es posible que a esta altura del juego en República Dominicana se esté hablando de desnutrición, don Miguel? Es una cosa increíble. ¿Cómo es posible que República Dominicana se vuelva al listado, al ranking de los países que, como se decía anteriormente, que usted citaba en vía de desarrollo, con más de un 5% en tasa de analfabetismo? Yo creo que 6.5% según el último informe. así es, lamentablemente. Entonces, yo creo que deben revisar muy bien las palabras que utilizan y las que escogen en su campaña. Porque al margen de mis intereses políticos, que los tengo y son legítimos, yo creo que son ellos mismos quienes yerran al momento de hacer ese tipo de alocuciones. Sin exagerar, simplemente tomando las informaciones que el mismo Estado Dominicano nos pone, al margen de que hay muchas de ellas que están desactualizadas, cosa que me imagino que será para beneficiarse de que los ciudadanos no tengan la información y que finalmente son desdichas por ellos mismos en este proceso ahora de pre-campaña, y me imagino que en el proceso de campaña. ¿Qué nos van a vender? Las realizaciones que no han hecho. Yo estoy ansioso porque para que llegue el 16 de agosto a 3 años de gobierno y ver cuál va a ser esa alocución del 16 de agosto con el cumplimiento de sus primeros 3 años. Estamos a 2 años, a 2 días. Entonces, en 2 días vamos a ver a qué se va a referir. Además de que se ha referido en la inmensa mayoría de oportunidades, tanto en la de rendición de cuenta de los 27 de febrero, como en la de toma de posesión del 16 de agosto y cumplimiento de año en su toma de posesión, a un sinnúmero de realizaciones futuras, o sea, de promesas, que no se terminan de cumplir por la ineficiencia administrativa y por la falta quizá de visión y estrategia al respecto del cumplimiento de las mismas. Sí, yo creo que, mira, si uno analiza fríamente el momento político dominicano, uno tiene que llegar a la conclusión, y esto no es ni justificación ni condena al presidente de la República, que él está en medio de una encrucijada. En medio de una encrucijada de la que le iba a resultar muy difícil salir, por lo menos airoso. ¿Qué podía hacer el presidente si no anunciar lo que ya todo el mundo conoce y él anunció? Porque desde el mismo momento en que el presidente asumió la presidencia de la República, ya se veían señales inequívocas de que este no era un triunfo electoral para un solo mandato. Y que la experiencia de oposición del PRD y el PRM no es más que un desprendimiento mayoritario del PRD, había sido tan lastimoso que el partido no podía darse nuevamente el lujo de abandonar el poder tras un solo mandato constitucional. Y por eso uno de los objetivos iniciales firmes de esta administración era desde un principio ir elaborando y construyendo ladrillo por ladrillo el edificio de la reelección presidencial. Y yo te voy a decir una cosa. Aquí ha habido gobiernos que se han reelegido en condiciones más penosas de la que, o más adversas de la que hoy en día pudiera estar atravesando el Partido Revolucionario Moderno. Y a los fanáticos que no traten de interpretar eso como una admisión o una adhesión al PRM, porque aquí se oyen muchas cosas que verdaderamente sorprenden, incluso de gente inteligente, porque esa es una realidad. Y posiblemente, por la experiencia que hemos vivido en estos 3 años, está muy claro que este gobierno no va a perder por falta de dinero. Y en este país el dinero influye mucho. No diré yo que decide las elecciones, pero influye en la decisión de las elecciones. Y el gobierno no va a escatimar recursos para ganar esas elecciones. Y si la oposición no lo entiende así, la oposición está frita, como dicen los dominicanos. Y el presidente Abinader tiene, a pesar de todos los problemas que confronta, con el alza de los precios, el alza de la tarifa eléctrica, el desempleo, el descontento generalizado,
el tema migratorio, que es para mí su principal hándicap. El gobierno dominicano tiene todavía la posibilidad de revertir muchísimas cosas y tiene algo a su favor, que es la división del voto opositor. Y parece muy difícil que en lo que tiene que ver con la presidencia de la República, los dos principales partidos de oposición o los tres partidos de oposición principales, no quiero excluir a ninguno, se pongan de acuerdo con un modelo para una segunda vuelta. Porque incluso ya el expresidente Leonel Fernández hizo muy clara la advertencia de que en el caso hipotético de que la segunda vuelta, el balotaje se dé entre el PRM y el PLD, ganaría el gobierno, con lo cual dejó dicho muy claro que él no parece muy entusiasmado con la posibilidad de apoyar a su antiguo partido, que lo presidió durante 17 años y que lo catapultó a la presidencia en 3 periodos, no parece muy entusiasmado con favorecer nuevamente la llegada de su ex partido al Palacio Nacional. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos con nuestro compañero Israel Abreu, porque hoy es lunes y a partir de las 4:30, como siempre, todos los lunes nos toca nuestro segmento financiero y económico. Regresamos.